Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liderazgo Siglo XXI. En esta ocasión para hablar de liderazgo cultural y nadie mejor para acompañarnos que la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva. Bienvenida, Ana. Gracias. Muchas gracias por hacer un hueco en tu agenda para estar con nosotros. Tenemos 1000 preguntas que hacerte sobre cómo se gestiona el patrimonio nacional. Un poco por situar a quienes nos están escuchando, un poco sobre tu figura, aunque es una figura muy pública, pero bueno, tú estudias economía, haces las oposiciones al Ministerio de Economía, economista del Estado, y después de un paso yo te diría prácticamente toda tu vida, ¿no?, en el Ministerio de Economía, que culminas con la Secretaría de Estado de Economía, das el salto a Patrimonio Nacional, que lo diriges desde hace 3 años. 4 años. Casi 4 años, ahora en verano. Antes de meternos en toda la gestión de patrimonio y la dirección de patrimonio, ¿de dónde viene tu amor por lo público, tu amor por la función pública? Yo diría que estas cosas en casa se perciben, ¿no? O te las transmiten de manera no directa, pero las vas viviendo, ¿no? En mi entorno familiar había gente dedicada a lo público, dedicada a la política, y yo muy adolescente, muy de jovencilla, tenía muy claro qué es lo que cambia los países y es lo que cambia y lo que te permite mejorar la vida de las personas, mejorar el país en el que vives, y siempre tuve claro que a mí me interesaba más lo público que lo privado, ¿no? Digamos que cuando yo acabo la carrera, de forma natural, tenía claro que iba a opositar, aunque no sabía muy bien en qué consistía el trabajo, porque de una universitaria no ve muy bien en qué consiste el trabajo luego de un servidor público, ¿no? Pero tenía claro que me gusta lo público. Y patrimonio nacional. Mucha gente no sabe lo que es patrimonio porque es tan grande y se ocupa de tantas cosas que es difícil de entender. ¿Cómo definirías un poco lo que es patrimonio para que la gente lo pueda entender? Es una institución muy peculiar que surge casi en la Segunda República, cuando Alfonso XIII va al exilio. La República decide que merecía la pena mantener todo el conjunto de las colecciones de los reyes a lo largo de la historia de manera conjunta en una única institución, y crea lo que era el patrimonio de la República. Y decide hacerle un mandato a esa institución que sigue manteniendo a día de hoy, que era profesionalizar, cuidar la gestión, cuidar las colecciones, dejarlas para las siguientes generaciones. De hecho, meten en la Constitución que una obligación de los poderes públicos es cuidar nuestro patrimonio, que hasta entonces no existía. Y por otra parte, decide que todos estos bienes estarán al servicio del jefe del Estado y hay que empezar a darles difusión. Y si vemos las funciones de patrimonio nacional, que entonces lo que hace es gestionar todo lo que habían sido palacios, residencias de los reyes, monasterios de fundación real, los jardines, los bosques. Los activos que gestionamos son enormes, las colecciones reales, las obras de arte. Y estos bienes, lo que hacemos con ellos son 2 cosas. Por una parte, damos apoyo al rey, al jefe del Estado, pero también se dio antes apoyo al jefe del Estado en la República. Se da apoyo al jefe del Estado para la organización de los eventos que hace en función de su papel constitucional, de los eventos de representación del Estado. Por eso nosotros organizamos las cenas de gala, la cumbre de la OTAN, eventos de este tipo, pero somos muy conscientes de que una parte esencial también de nuestra misión es difundir este patrimonio, cuidarlo, conservarlo, pasarlo mejor a las siguientes generaciones. Esto hace que sea una institución muy peculiar y muy viva, porque es un palacio como el Palacio Real, donde hay muchos eventos, pasan cosas, y el rey está en el palacio, y luego hay otra parte que tiene que ver con abrir a los ciudadanos la visita, con mostrar el cuidado de estas colecciones. Fíjate que me di una vuelta por la web de Patrimonio, que además me parece excelente y muy bien construida, y dice: somos una institución histórico-cultural única en el mundo, cuidamos de más de 1000 inmuebles, 170.000 piezas artísticas, 18.000 hectáreas, que son como 18.000 campos de fútbol, de espacios verdes, y con la doble misión de preservar y de dar a conocer. ¿No? Por un lado está digamos, la obligación de cuidarlo y trasladarlo, ¿no? Legarlo a las siguientes generaciones, y por otro lado darlo a conocer. Hay 19 palacios reales, que me parece espectacular. El patrimonio cultural de España comparado con el de otros países del mundo es sobresaliente, es especialmente significativo. Yo creo que es uno de los principales países en términos de patrimonio cultural, y es uno de nuestros esenciales activos como país, ¿no? Yo creo que es de las cosas de las que tenemos que estar verdaderamente orgullosos.
Porque además la historia de cómo se han formado estas colecciones reales, en el caso de lo que gestiona Patrimonio, te da mucha idea de lo que fue la historia universal, de lo que han sido la incorporación a nuestros activos de los mejores artistas de todos los tiempos. Los reyes cuando crean cuando empiezan a coleccionan piezas de lo más diverso, que es una de las cosas que se ve en la galería de las colecciones reales, que no es solamente pintura o escultura, es que hay pintura, escultura, abanicos, instrumentos musicales, porcelanas, relojes, en fin. La diversidad es una de las señas de identidad de nuestro trabajo y se ve muy bien que los mejores artistas de la época, sin restricción, eran italianos, holandeses, franceses, venían de todo el mundo, porque los reyes cuidaban e intentaban seleccionar lo mejor para sus colecciones. Y esto es muy interesante y en la galería de las colecciones reales se ve muy bien cómo evoluciona la historia de España y cómo evoluciona el coleccionismo, ¿no? Ahora quiero hablar un poco de la galería de las colecciones reales, que me parece un hito muy, muy singular, ¿no? Y como muy reseñable. Pero ¿cuánta gente trabaja en Patrimonio? En Patrimonio somos 1.134 personas ahora. Es decir, que es una organización muy grande sí. Y con perfiles muy distintos, porque allí puede haber desde orfebres hasta sastres, hasta gente que trabaja el vidrio. Exactamente. Una de las cosas que es muy peculiar y para mí fue una sorpresa en Patrimonio, porque es muy distinta del Ministerio de Economía, donde yo llevaba 30 años, como tú dices, es la diferencia de perfiles, ¿no? Y que enriquece muchísimo a los que trabajamos ahí y a la institución. Nosotros, para mantener estas colecciones, tenemos perfiles técnicos de máximo nivel, tenemos ingenieros, arquitectos, aparejadores, informáticos, pero también tenemos doradores, guarnicioneros, relojeros, sastres. Tenemos todo tipo de oficios, porque para mantener las colecciones hace falta un trabajo muy especializado y lo que tenemos es generaciones tras generación, cómo se va transmitiendo este conocimiento de unos y a otros y eso también es muy bonito. Y todo eso hay que liderarlo, eso no se lidera solo, eso hay que dirigirlo y esa es tu función. En estos casi 4 años has conseguido abrir la Galería de las Colecciones Reales, que me gustaría que nos contaras un poco, y habéis tenido como muchos éxitos. ¿De qué estás más orgullosa? ¿Qué es lo que más has disfrutado en estos 4 años que digas, qué bien que esto se pudo hacer? Yo creo que hay una parte que tiene que ver con el orgullo con la institución por su propio funcionamiento natural, digamos, ¿no? El abrir todos los días a la visita pública los palacios, los monasterios y que funcione sin incidencias, eso me parece que es un éxito por definición. Y cuando eso se gestiona con medios públicos y con las restricciones que tenemos de contratación en la administración, ya me parece un exitazo, ¿no? O sea, yo creo que la parte del funcionamiento cotidiano en la institución, en lo que es la visita y en lo que es los actos de Estado y la elaboración de actos con los reyes, en los que no puedes fallar y en los que la excelencia tiene que marcar, no te puedes permitir ese día tener un problema, cómo funciona la institución es una cosa para estar orgullosos, ¿no? Y luego hay, por supuesto, eventos o hechos puntuales. Cuando yo llegué en verano del 21, la Galería de las Colecciones Reales era un edificio vacío, eran como unas naves industriales, el edificio es maravilloso, Bueno, belleza. pero era un edificio vacío y que llevaba vacío desde el 16 que se había entregado. Entonces el poner en marcha eso para mí ha sido una satisfacción personal brutal y ha supuesto tal esfuerzo para el equipo porque ha sido con el mismo equipo que teníamos antes, que también esto yo creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Uno se imagina abriendo un museo de 40.000 metros cuadrados en cualquier institución privada y habría supuesto la revolución de la contratación. Esto ha supuesto con el mismo esfuerzo, con los mismos servidores públicos, con la misma gente que ha creído en el proyecto, ¿no? ¿Y con el mismo presupuesto? Volcado. No, gracias a Dios no. Eso es la primera pregunta que yo hice al llegar, de cuál es el presupuesto, y yo me parecía que era evidente y quizá una de las cosas que yo creo que quizá aporta el venir del ámbito económico, ¿no? Que es evidente que para que un proyecto funcione tienes, como hacéis en el sector privado, que tenerlo definido, presupuestado, cronometrado, planificado, y eso es un poco lo que decidí hacer cuando llegamos, ¿no? Cuando hicimos la planificación, vimos qué presupuesto hacía falta, mi discusión con el ministerio era, yo abro un museo maravilloso, pero antes tengo que tener el presupuesto para abrirlo, si no, no vamos a conseguir nada, ¿no? Pero tampoco te conformaste con pedir el dinero, te fuiste a buscarlo. Es decir, has conseguido que la Unión Europea apoye con fondos significativos para poder cuidar patrimonio. Entonces, tú podrías decir que tu experiencia en economía te ha sido muy útil por lo menos en esa parte de la gestión de lo que es patrimonio nacional. Sí, fíjate que yo cuando me ofrecieron Patrimonio Nacional, yo venía de la Secretaría de Estado de Economía, como decías antes, mi primera reacción, que por otra parte es muy femenina, esto del síndrome de la impostora, de yo no soy la persona, ¿no? No estoy preparada. No estoy preparada para esto.
y el ministro lo que me decía es, no, patrimonio está en un momento en el que lo que necesitas es gestión. Tú vas a tener un equipo de historiadores, el equipo funciona, pero necesitan a alguien que gestione y que tenga sentido económico, ¿no? Y que impulse esto. Y efectivamente yo entonces no sabía muy bien qué es lo que yo iba a aportar, mi mochila vital, qué es lo que me iba a aportar aquí, pero creo que como siempre los equipos diversos aportan, y en mi caso la obsesión con la gestión presupuestaria y con la planificación creo que es algo que sí he conseguido trasladar en patrimonio, ¿no? Esto que decías de los fondos europeos, yo venía de la planificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Yo sabía que había muchos recursos y patrimonio no tenía nada asignado, no había recursos en patrimonio, cosa que a mí me parecía como que había que aprovecharlo. No lo tenía porque no se había pedido o No porque no se sabía había hecho la gestión, no, vaya. porque no eran, yo creo, muy conscientes del potencial De que esa tenía, posibilidad ¿no? existía. De que esa posibilidad existía en ámbitos que no son estrictamente culturales. Los fondos europeos, por temas de eficiencia energética, nos van a permitir restaurar cubiertas del Palacio Real porque aísla, o cambiar la iluminación de todos los palacios. No es una actividad cultural en sí, pero supone un ahorro energético brutal y por eso lo financian. Los fondos europeos dedicados a la mejora de la experiencia turística, a la profesionalización del sector turístico, nos van a permitir cambiar todos los centros de visitantes de los palacios reales y ver cómo acogemos a la visita en el Palacio Real de Madrid, en Aranjuez, en La Granja, en el Escorial. Y esto supone que un visitante ya no es que se le abra la puerta, sino que va a entender dónde está, le tratamos de otra manera, le recibimos con otro nivel. Y estos son inversiones que con el presupuesto estructural de patrimonio no hubiéramos hecho nunca. Entonces es muy ilusionante, ¿no? Pero te escucho y me parece mucho más que gestión. Vamos a ver, cuando hablamos de liderazgo siempre decimos que hay como tres figuras, una es gestionar, otra es dirigir y otra es liderar. Y son cosas diferentes, ¿no? Decimos que se gestionan los recursos. De hecho, bueno, la definición básica de economía es la gestión de recursos escasos, ¿no? Se dirigen las personas, se dirigen los proyectos y luego se lidera la visión, se lidera... yo creo que hemos conocido, por ejemplo, alcaldes que han sido buenos gestores, pero no eran buenos líderes, no tenían una idea de ciudad, no tenían un proyecto claro de ciudad, querían gestionar. Yo creo que se gestiona lo que existe. A mí me da la sensación de que tú has ido mucho más lejos de la gestión. O sea, no te has conformado con gestionar lo que existe, es que tienes una idea de lo que es patrimonio y has hecho un montón de cosas que no estaban en el guión, que no estaban en los planes, ¿no? Que sí, imagino que eso es la parte que a ti también, tu parte creativa, también, ¿no? te gusta. Yo creo que cuando pienso un poco en estos años, quizá la primera parte es verdad lo que dices de la diferencia entre gestión, dirección y liderazgo, ¿no? Pero cuando tú llegas a una institución, como es mi caso, que no conoces, porque no era una institución a la que yo profesionalmente me hubiera dedicado, hay una primera parte en la que posiblemente gestionas mucho más de lo que un presidente debería. O sea, te tienes que meter, te tienes que remangar y te tienes que meter a fondo. Porque si no entiendes cómo puede ser que este cartel llegue aquí o porque esto está mal contado, porque quién en la casa hace eso, cómo se toman las decisiones, mi primera etapa, y desde luego para montar la Galería de las Colecciones Reales, ha supuesto incidir mucho más en la gestión de lo que posiblemente cualquier experto en liderazgo recomendaría a un líder, ¿no? He estado en el día a día de las eso que decimos semanales, de que tu obligación como líder es hacer. Tú dices, no, mi obligación aquí es hacerlo también. En la primera parte, digamos que el empuje que a una institución que lleva un proyecto parado 6 años, o tienes un empuje semanal intenso de gestión en el que la rendición de cuentas es muy rápida, o a lo mejor no lo hubiéramos abierto, ¿no? Ahora yo creo que estamos en otro momento, ¿no? Una de las cosas que hicimos al llegar también, justo acababa el plan de actuación 17-21, cuando yo llegué en verano del 21, ¿no? Entonces hicimos un plan de actuación del 22 al 26, que ahí es sí donde qué es lo que quieres de la institución. Entonces yo tenía unas líneas de actuación en la que abordábamos, por supuesto, la Galería de las Colecciones Reales, pero también cómo va a funcionar la financiación de la institución. No podemos depender solo del presupuesto del Estado, que es como estábamos. Yo creo firmemente que las instituciones funcionan si hay colaboración público-privada, y eso sí que viene probablemente de mi mochila anterior. Entonces pusimos en marcha todo un proceso de colaboración con el sector privado, de tener patrocinios, de hablar con nuestros mecenas, de reconocerles, de ver que nosotros le podemos aportar, porque esto no va de pedir. ¿Cómo está eso en este momento? ¿Estás satisfecha? Yo sé que tú tenías en la agenda también un poco lo que era la ley de mecenazgo. Sí. ¿Has conseguido moverlo? Sí, la ley de mecenazgo es una de las leyes que se metieron como compromiso de España en el plan de recuperación, porque creíamos, estábamos en economía y en hacienda, que esto era importante, ¿no? Y ya se modificó.
En Patrimonio lo que hemos hecho es crear un real patronato de la Galería de las Colecciones Reales. A mí una de las cosas que me llama la atención cuando llego a Patrimonio es que hay muchos patronatos que presiden los reyes, normalmente el rey o la reina separados, ¿no? Que presiden los reyes sobre temas de lo más diversos, de la lengua española, del Cervantes, pues, en fin, de Marca España, de temas muy variados. Y a mí me llamaba la atención que no hubiera ningún patronato presidido por los reyes para cuidar el patrimonio nacional, que es su entorno más cercano, quizá porque lo es más cercano lo damos por obvio, ¿no? Entonces creamos, cuando abrimos la Galería de las Colecciones Reales, un real patronato en el que tienes miembros del sector público y privado y en el que pedimos a personalidades relevantes del sector privado que se incorporaran, que nos ayudaran, pues con su opinión, con su visión, también en la parte financiera. Y además lo hicimos de una manera que también me parecía que fuera importante que fuera distinto de otros patronatos, ¿no? Introduciendo, como las Colecciones Reales, diversidad. No tenemos solamente empresas madrileñas del IBEX, tenemos empresas de distintos sitios en España, de distintos sectores. Tenemos no solamente las empresas industriales, sino también pues tenemos a Cosentino o a Inditex. Tenemos empresas diversas, porque me parece que eso es uno de los grandes activos de la institución, que es la diversidad de lo que gestionamos, de cómo lo gestionamos, de quién lo gestiona, y esto me parece que era parte de lo que hace atractiva la institución. Le aporta mucho valor. Hay una definición de liderazgo que a mí me encanta, que dice que liderar es crear las condiciones para que pueda ocurrir la magia. Uh-huh. Entonces yo creo que efectivamente cuando lideras una institución como Patrimonio te corresponde crear las condiciones para que todo eso pueda ocurrir. A lo mejor crear ese patronato es una forma de crear las condiciones. Y es una forma también que yo creo que es importante como para todos los servidores públicos, ¿no? Uno es muy consciente de que tú estás en un sitio de forma transitoria y por tanto tú tienes la oportunidad de cambiar en los años que estás. Pero tienes que consolidar los cambios y las mejoras de la institución. Si lo haces de manera muy personal, con tus contactos personales, de una manera, el que venga detrás no va a poder seguir. Entonces, si tú creas un patronato, una institución que parece a veces desde el sector privado, ¿no? Que son temas normativos, regulatorios, barreras. No, es que esto es una institución y las instituciones pasan distintas personas por ellas, pero lo que permanece cuando tienes claro que algo tiene que seguir, hay que dejarlo estructurado, ¿no? Entonces, una de las cosas de las que yo estoy satisfecha es no solamente haber cambiado sustancialmente el volumen de patrocinios que teníamos cuando llegué, que era prácticamente inexistente, a dónde estamos ahora, y que el sector privado se haya ilusionado con el proyecto y estén contentos. También yo creo que ellos ven que haces cosas y ves que cambian, claro, y les gusta estar en el proyecto, ¿no? Pero también estoy contenta con que se ha hecho de manera sistemática y que en los equipos ya ha calado en el equipo que esto es bueno. La primera reacción, y los que vengan van a poder construir sobre esto, ¿no? Y en tu función de dirección del Patrimonio Nacional, ¿cuánto hay de persuasión, cuánto hay de influencia, cuánto hay de horas trabajadas? Te digo porque claro, estás en un mundo donde la política siempre está presente, donde los intereses, donde de repente tú haces algo brillante y a alguien le preocupa que el punto se lo apunte esto, se lo apunte el otro. ¿Cuánto hay de persuasión, de influencia y de saber navegar ese mundo? Yo creo que casi diría como en cualquier proyecto en el sector privado, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos una función esencial de conservación de nuestras obras de arte, de nuestras colecciones. La conservación por naturaleza es conservadora, ¿no? Y la tendencia a conservar tiene que ver con no vayamos a estropear las cosas, vamos a mantenerlas, vamos a cuidarlo, ¿no? Y eso que está muy bien cuando se refiere a la pieza, que está muy bien cuando se refiere a cómo se hace la ceremonia de cartas credenciales, se sigue haciendo desde el 18 y es que hay que hacerlo así. Y todo repetido entonces tiene sentido. Hay cosas en las que a lo mejor hay que oxigenar un poquito, ¿no? Y eso es un reto que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Quizá un ejemplo interesante puede ser cuando decidimos que se pudieran hacer fotos en nuestros reales sitios, que estaban prohibidas cuando llegué. Bueno, de hecho hay concursos de fotografía incluso. Claro, entonces ese es, digamos, el final de este proceso, ¿no? Entonces decimos, oye, yo creo que actualmente en el mundo de las redes sociales, si lo que quieres es que los jóvenes conozcan esto, no puede ser que la comunicación sea a base de notas de prensa y de un artículo físico en El País o donde sea, ¿no? Esto no tiene sentido. Tenemos que... La gente le gusta hacerse fotos, le gusta enseñar lo que está viendo. Vamos a probar. Claro, esta primera prueba lo que hay es que hacerla, esta decisión, lo que no puedes es implantarla mano militar al día siguiente. Es que hay que ver cómo se hacen las cosas. Entonces, la gestión con el equipo de yo creo que esto es bueno, pero vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a hacer una prueba pilota en 2 palacios.
Vamos a ver con los auxiliares y los guías dónde se provocan embudos y entonces a lo mejor aquí es mejor que no. Vamos a ver qué medidas de seguridad tenemos, porque a veces la gente con la cámara se echa para atrás, no vaya a romper algo, ¿no? Vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta. Y ese es el proceso, ¿no? Entonces eso interviene la persuasión, porque cosas que al principio parecía que no por definición, pues cuando vas probando, cuando dices, el piloto ha funcionado, cuando ves que no ha pasado nada, cuando ves que todas las tragedias que se avanzan no pasan, pues la misma persuasión va avanzando, ¿no? Y en ese momento, el final, es cuando ya sabemos que queremos hacer fotografías, que dejamos hacer fotografías, que llevamos un año haciendo fotografías, pensamos, esto hay que contarlo. Entonces creamos el concurso de Objetivo Patrimonio, que es un concurso de fotografía de nuestros visitantes en reales sitios y monasterios. Y ahí, de nuevo, con la idea de tener una institución abierta, no queríamos que fuera un concurso especializado, que fuera solo para profesionales. Queríamos a nuestros visitantes, a nuestros turistas, y creamos un concurso de fotografías en los reales sitios, y nos parecía que era evidente que la persona que tenía que dar nombre al concurso tenía que ser la Infanta Sofía. El premio más joven de Patrimonio Nacional tenía que liderarlo la persona más joven, o tener la imagen la persona más joven de la familia real. Le pedimos a la Casa Real si nos apoyaban con el proceso, estuvieron encantados y yo creo que ha funcionado muy bien y nos ayuda de nuevo a dar visibilidad a una institución que, como tú decías al principio, mucha gente no conoce. Y darle visibilidad además en el colectivo de los jóvenes, que es súper importante. ¿Dirías que eso es lo más difícil de dirigir patrimonio? Es decir, el conseguir que los cambios ocurran en una organización que está diseñada para conservar. ¿Eso es la máxima dificultad a la que te encuentras? ¿O es la económica? ¿O cuál dirías que son? Bueno, yo creo que tienes, por una parte, la de gestión, como decías, de recursos escasos, pero a esa yo estoy como acostumbrada, ¿no? Toda la vida trabajando con recursos escasos. Esa casi ni me molesta, ¿no? Digamos, estoy acostumbrada. Por una parte estoy acostumbrada, por otra parte conozco muy bien que para tener recursos tienes que tener un gran proyecto y tienes que contarlo muy bien. Y cuando tú vas a presupuestos, no es lo mismo decir, dame más recursos porque está fatal, que decir, mira, tengo este proyecto y además yo por mi parte estoy teniendo ingresos y además he subido el precio de las entradas o no y tengo unos horarios gratuitos para que sea accesible, pero por otra parte estoy permitiendo financiarlo. Y cuando tú ves cómo cambia la financiación de la institución, el proceso es un círculo virtuoso absoluto. Porque en vez de decir, como tienes más recursos privados, no te voy a aumentar lo público, en la parte pública el reconocimiento de la excelencia es muy positivo, ¿no? Y ellos entienden perfectamente en presupuestos que te acompañan en ese proceso, ¿no? Y esto es una combinación muy bonita. Todas las iniciativas de estar en redes, de la revisión de la web, de incorporar expertos en comunicación, tiene que ver con contar todo lo que hacéis. Quería preguntarte por el talento, la gestión del talento. ¿Hay talento, hay renovación del talento en Patrimonio Nacional? O sea, ¿hay orfebres, sastrería, gente que o sea, podemos estar tranquilos de que esas funciones se van a poder hacer en el futuro? ¿Le dedicáis tiempo a esta renovación del talento? Le hemos dedicado en los últimos años mucho tiempo, ¿no? Y de hecho se empieza a notar. Vas por los pasillos del Palacio Real, que es donde están nuestras oficinas en Madrid. Estamos en varios sitios en España, pero en Madrid, en el Palacio. Y ves mucha gente joven en varias áreas, ¿no? En los ámbitos de comunicación, en la parte de conservación y restauración. Se están incorporando nuevas promociones de chicos que opositan, que son gente joven, súper formada y que están haciendo un trabajo extraordinario y cambiando y sustituyendo a las personas que se van jubilando, porque teníamos una edad media de la institución bastante alta. Y en la parte de oficios hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Por una parte, nosotros tenemos unos talleres de empleo y escuelas taller con el SEPE, con el Servicio Público de Empleo, que lo que hacemos es formar a personas en paro en oficios tradicionales. Y estas personas empiezan a conocer el EFIT, se forman en la parte práctica y en la parte académica, ¿no? Entonces tenemos talleres de empleo en guarnicionería, que son los que hacen los equipamientos de los caballos para las cartas credenciales y la restauración de cueros, de estos elementos que hay en el palacio. Tenemos talleres de encuadernación, que es un sitio increíble para visitar, la biblioteca que tiene, y ellos también contribuyen a la mejora de la encuadernación y a la restauración les enseñamos para hacerlo. Tenemos talleres de cerrajería, de herrería, ¿no? Para hacer las verjas y todas estas cosas para restaurar. Tenemos talleres de dorado. Y estos son talleres en los que hay personas de patrimonio que tradicionalmente han hecho eso, que van pasando su saber a otras generaciones y luego van saliendo plazas a las que también se presenta gente que ya sabe algo, ¿no?
La gestión del talento en lo público es complicada porque nosotros, por otra parte, el acceso a la institución se hace con criterios de mérito, capacidad, de un examen, de una oposición. Entonces, a veces no hay otra forma de entrar. Entonces, a veces es difícil encajar los perfiles académicos, la gente que viene de formación profesional, con lo que necesitas para un relojero. Y en eso, bueno, el trabajo también con los sindicatos y de flexibilización y de avanzar hacia lo que tenemos, pues es muy importante, ¿no? Mucha gente, Ana, cuando hablamos de la Casa Real, hablamos de los reyes, que todos tenemos una imagen de los reyes, que es lo que vemos en los telediarios y un poco las noticias. Tú has trabajado con ellos muchos años, ya trabajabas con ellos y coincidías con ellos mucho en tu etapa de economía, y ahora trabajas con ellos casi a diario. ¿Cómo son los reyes, el rey y la reina, trabajando en el día a día? Si se puede... Sí, no, a mí me parece que son extraordinarios. O sea, son unos profesionales absolutamente de primera, ¿no? Cuando trabajas en temas de fondo, por supuesto, tienes reuniones de trabajo en las que se han leído los papeles, hacen las preguntas qué tienen que hacer, profundizan en los temas, se interesan por los equipos. O sea, desde el punto de vista profesional, son unos jefes, no sé si les podemos llamar así, pero digamos, son unos grandes profesionales. Son de una austeridad absolutamente admirable, creo que es como debe ser. Y luego son personas muy conscientes de su entorno, ¿no? Que en este mundo cambiante también es importante, ¿no? Cuando ves la parte de la formación de las infantas, de la princesa, de la infanta, el trabajo que han hecho, el trabajo que están haciendo, yo creo que son extraordinarios. Y luego, por supuesto, en la parte de representación, pues que son unos profesionales que uno a veces ves en esos actos largos, con tanta gente. Y saben con quién hay que hablar, y saben de qué hay que hablar, y lo han preparado. Están absolutamente preparados, sí. Yo creo que lo hacen muy, muy bien. Tienes una sensación de orgullo que cuando no les ves más que en el telediario a lo mejor no tendrías con la institución y de conocer y de entender bien por qué merece la pena, ¿no? Fíjate que el otro día, hablando con Ignacio Ramos, que es el director de Recursos Humanos de GMV, que es una gran empresa española que trabaja en temas del espacio, pero lo han hecho muy bien, llevan 40 años y a la celebración de los 40 años fue el rey, y me decía, el director de Recursos Humanos, preguntaba un montón, pero es que sabía lo que preguntaba y además le interesaba, ¿no? Y están todos como muy sorprendidos de lo que había preparado la... Pero que eso es un poco, debe ser lo normal, ¿no? O sea, que realmente... la sensación de que lo que tienen enfrente es lo que más les interesa en ese momento, le dedican atención. Y eso es muy gratificante, ¿no? Con el poco tiempo que tienen, porque lo que tienen luego son unas agendas bastante endiabladas. Todo el mundo quiere que estén en todo, no solamente en los grandes aniversarios, sino en la parte cotidiana, ¿no? Y eso es lo que a veces es difícil de encajar, ¿no? Nosotros tenemos relación con ellos cuando vienen a actos, a los palacios, a los monasterios, que lógicamente los organizamos nosotros. Tenemos relación cotidiana, porque en Zarzuela también depende del mantenimiento, depende del patrimonio nacional, igual que el bosque del Pardo, los animales que hay por allí, por la Zarzuela, por el Pardo. Pero tenemos la parte de actos oficiales y luego la parte cotidiana, ¿no? Y lo veas como lo veas, yo creo que es un orgullo. Qué bien. Y para ir también un poco cerrando y llegando al final de esta conversación, te quería preguntar, comparando lo que tiene que ver lo que hacemos en España, me decías, tenemos un patrimonio espectacular, pero lo que es la gestión, la calidad de la gestión del patrimonio, de lo que somos capaces de hacer con el patrimonio que tenemos en España comparado con el resto de Europa. Mira, nosotros hay una organización que es la Asociación de Residencias Reales Europeas, en la que nos reunimos todos los que gestionamos palacios reales. Porque tenemos muchos retos comunes, que todos son edificios que tienen muchos años, que tienen necesidades de mantenimiento, tenemos jardines que tienen que hacer frente al cambio climático, tenemos problemas con los visitantes, cuánto aforo metes y cómo, tenemos que hacer frente al reto de la comunicación, cómo nos expresamos en redes sociales o no, cuando tenemos una parte de representación también con las familias reales, porque muchos de nosotros todavía gestionamos espacios de la realeza. Y entonces tenemos una asociación que nos reunimos con frecuencia. Ahora la semana que viene es en Madrid la reunión anual de todas las residencias reales. Somos nosotros los anfitriones en Madrid. Y esto nos permite compararnos y ver bien dónde estamos. No hay una institución como Patrimonio Nacional. En los demás países, la dispersión de los palacios hace que cada sitio tiene su propia gestión. Tienes por un lado la persona que gestiona Caserta, la que gestiona el Palacio de Nápoles, el que gestiona Versalles o el que gestiona Fontainebleau. Pero no hay ningún organismo con nosotros con este alcance de palacios reales y de monasterios. Somos muchísimo más grandes que todos los demás.
al principio quizá teníamos, yo creo, la percepción esta tan española de complejo de inferioridad, ¿no? Es muy gracioso en un documental que hicimos cuando se inauguró la galería de las colecciones reales, Geraldine Picot, que es una experta, historiadora experta, muy graciosa, decía: los españoles siempre estáis como, ay, nosotros pobres, y sois un país fantástico, decía, con un acento francés genial, ¿no? Y efectivamente yo tengo esa percepción, ¿no? Hemos tenido el año pasado una reunión que convocamos para ver qué hacían los demás en temas de cambio climático, de gestión del agua en las fuentes, en la granja, por ejemplo. Vinieron todos los expertos, no ya los presidentes de las instituciones, sino los expertos en hidráulica, los ingenieros, los de los jardines, los forestales de todos los países europeos, y nos quedamos encantados, porque es que lo estamos haciendo fenomenal. Hemos empezado antes que ellos, el proceso de cambio, por ejemplo, en la granja de los árboles que vinieron de Europa y que están muriendo por el cambio climático, el proceso de sustitución, el plan director de jardines, la gestión del agua, estamos muy, muy avanzados. Desde entonces lo que tenemos, pensábamos que íbamos a aprender mucho, y lo que estamos básicamente es recibiendo expertos de los demás países. Que aprendan de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí. yo creo que en general ya hay mucha información común y hacemos todos muchas cosas muy parecidas, aprendemos mucho los unos de los otros y es muy gratificante, pero la sensación que yo tengo como institución es que estamos muy orgullosos, que nos miran, que lo ven, y que también valoran mucho el cambio en la política de comunicación de la institución, yo diría, ¿no? El cómo nos abrimos, el cómo queremos contar las cosas, el cómo contamos con nuestros expertos, pero también con gente que tiene otra mirada para las colecciones, ¿no? Este ejercicio que hemos hecho no lo habían hecho muchos de ellos y está siendo muy interesante. Estaba recordando, Juan Luis Arzuaga decía en una conferencia que lo mejor que le ha pasado a España fue el programa Erasmus. Dice, cuando los españoles, cuando los chavales, las chicas españolas salen fuera y conocen, ¿no? Y se dan cuenta que pueden competir con cualquiera y que estamos, o sea, que el potencial lo tenemos. Otra cosa es que a veces lo ponemos en marcha y a veces no. ¿Y con qué sueñas como presidenta de Patrimonio Nacional? ¿Cuáles son tus retos? ¿Qué consigo? Yo creo que ahora yo soy muy práctica, ¿no? Entonces tampoco estoy muy en lo que estoy, ¿no? Y entonces ahora mi obsesión es la gestión de los fondos europeos hasta verano del 26, que va a suponer todo este cambio de las infraestructuras. Vamos a invertir 67 millones de euros en muchísimos proyectos, que esto para una institución como la nuestra son unas cifras muy relevantes, y esto supone marcar plazos, tiempos, hacerlo bien, porque si no, no cobramos, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante, ¿no? Y eso yo creo que va a ser muy transformador para la institución, ¿no? Y yo al final lo que pretendo es dejarlo mejor que lo encontré y dejarlo estructurado, ¿no? Entonces el plan de actuación nos ha ayudado muchísimo y nos ha ayudado también como institución a funcionar mejor, ¿no? Tenemos claras las direcciones. Cada vez que viene ahora un proyecto decimos, oye, pero esto, porque nos proponen todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, oye, un momento, ¿en qué estamos centrados ahora, ¿no? Esto es un proyecto interesantísimo de exposición, pero ahora estamos con esto. Tenemos ya esta programación de exposiciones de los próximos 4 años, ¿no? Y este plan acaba en el 26 y ya empezamos a pensar en el plan del 27, ¿no? Al 31, ¿no? Entonces, y una curiosidad, Ana, y llevamos, como decía, llevamos cerrando, el mundo de la política saca un poco las manos de lo que es patrimonio, te dejan trabajar, o sea, se ponen de acuerdo, te digo porque tenemos una política en este momento que se pone de acuerdo en tan pocas cosas, en el tema del patrimonio no es un campo de batalla para ellos. Yo creo que hay que trabajarlo como todo. Hay que escuchar, hay que saber qué es lo que piensan los demás y hay que relacionarse con las demás administraciones de una manera constructiva, ¿no? Porque colaboras mucho con el Ayuntamiento de Madrid, claro. Y colaboras mucho también. Entonces, yo creo que tiene que ver también con el reconocimiento del trabajo de los demás, ¿no? Si tú piensas en la Galería de las Colecciones Reales, que es un proyecto que empezó en el 98, podíamos haberlo hecho de distintas maneras. Podíamos decir, este es el proyecto que hemos sacado nosotros adelante. Pero para sacar esta galería adelante, antes alguien decidió hacer el edificio, que era de otra administración, antes decidió dotarlo para la construcción. Entonces yo creo que el ejercicio que hemos hecho de reconocimiento del trabajo de todas las administraciones de distintos colores ayuda a gestionarlas de manera profesional. Cuando nosotros nos sentamos con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, que tenemos todos los ayuntamientos de la Granja del Escorial de Aranjuez, pues cuando pides fondos europeos y pides fondos no solamente para el Palacio Real, sino para mejorar la Granja, Aranjuez, el Escorial, tienes otro tipo de relación con ellos. Cuando les cuentas que estás invirtiendo en sus sitios, en mejorar sus activos turísticos. Esto permite relacionarte de otra manera. Cuando en la galería en Madrid
hemos trabajado con ellos para que el ayuntamiento nos haga una estación de desembarco de autobuses para que vinieran los turistas, y hemos trabajado conjuntamente con ellos en el proyecto cuando nos tienen que poner la señalización de Madrid para que vengan a la galería, que está tan escondida que a veces no se ve, pues supone haber hecho antes el ejercicio de construir la relación con tus contrapartes, que como en todo, las relaciones personales son importantes, ¿no? Al final no tiene tanto que ver con la cuestión política y el ruido en los medios, sino con cómo tú has reconocido el trabajo de los demás y ellos tienden a reconocer el tuyo. Y yo creo que a esto nos debemos los servidores públicos, ¿no? El proyecto es de todos, el proyecto lo mejoramos entre todos, y si lo haces de manera constructiva, en vez de decir no me aproximo a esta administración porque tiene otro color, pues no vas a hacer nada. Yo creo que esto funciona bastante bien. Al final tiene que ver con cómo te aproximas a los problemas y a las cosas, ¿no? Y si lo haces de manera profesional, pocas veces tienes problemas. Pues mil gracias, Ana, por habernos acompañado en este tiempo. Yo quiero darte además las gracias en nombre de todos los españoles, porque al final tengo la sensación de que estáis cuidando con muchísima energía y mucha dedicación lo que es de todos, sí, y lo que disfrutarán nuestros hijos y disfrutarán nuestros nietos. Y me encanta escuchar la calidad del trabajo que se hace y toda digamos, la inteligencia y la cabeza que hay detrás. Pero al final parece que las cosas funcionan por sí solas, y no, funcionan porque personas concretas hacen cosas concretas y dirigen equipos concretos para que los temas salgan adelante. En cualquier ámbito de la vida y en la gestión del patrimonio nacional, por supuesto, también. Muchas gracias. La verdad es que la sensación de gestionar algo que es de todos y de gestionar belleza es inigualable, ¿no? Yo creo que una de las cosas que diferencian a patrimonio cuando te comparas, como decías antes, con otros países, es que en Inglaterra los activos son del rey y aquí son de todos. Y esto lo hemos hecho muy bien y por tanto hay que cuidar lo que es de todos para que generaciones que vengan detrás lo puedan disfrutar como nosotros, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Pues seguimos en contacto. Precioso capítulo de liderazgo cultural, y yo creo que todos hemos aprendido un poco más de lo que hay detrás de la gestión de patrimonio, ese patrimonio que es de todos y que queremos trasladar a las siguientes generaciones a golpe de gestión, a golpe de dirección y a golpe de liderazgo. Seguimos en contacto.